te damos la bienvenida a la Ruta Bíblica de la Cuaresma en este año 2023. Buenos días, Padre Juan Elías, y bienvenidos todos. Un abrazo especial para recorrer juntos este itinerario bíblico que nos propone la Cuaresma. Buenos días, querido Eduardo. Buenos días, querida familia del Instituto de Biblia.com. Es una gran alegría, una gracia, una bendición poder estar una vez más con ustedes. Vamos a iniciar en esta ruta que lo que pretende es tener un espacio corto de acercamiento a las lecturas del domingo, de cada domingo de Cuaresma, que en este año pues van a ser 6 encuentros que vamos a tener, y invitarte realmente a que con tu Biblia en mano y sobre todo con tu corazón abierto, vivas con nosotros esta ruta de formación. Y por supuesto también que participemos en las liturgias, en la liturgia eucarística del domingo, bueno, ojalá de todos los días, pero mínimo del domingo. Padre Juan Elías, gracias por aceptar esta invitación como formador en el Instituto de Biblia.com. Y un abrazo especial para todos los conectados desde diferentes lugares. También si estás viendo este contenido en video, un abrazo especial. Padre, le propongo que iniciemos primero con una explicación breve de qué se va a tratar esta ruta de formación y luego, por supuesto, en oración y que entremos como tal en el día número 1. Entonces, por favor, Padre, adelante. ¿Qué tiene en su corazón en esta preparación que ha hecho de esta ruta, de este itinerario para recorrer estos textos, estos hermosos textos bíblicos en Cuaresma? Claro que sí, Eduardo. Nuestra ruta bíblica de la Cuaresma tiene el propósito, y es la primera pauta que quisiera indicar, ayudarnos a preparar la celebración de cada uno de los domingos del tiempo cuaresmal en ambiente de oración. Esta no es una clase, no es un estudio exegético, técnico del texto sagrado. Claro que nos valemos de todos los aportes de los estudios bíblicos para ayudarnos mutuamente a encontrarnos con la palabra de Dios de cada uno de los domingos de la Cuaresma. Pero este es un momento, y es la primera pauta que les invito a tener muy presente, es un momento de oración, de alabanza, de acción de gracias al Señor. En segundo lugar, bueno, estamos hablando de ruta bíblica de la Cuaresma. Quisiera decirles que la liturgia de la Iglesia Católica está organizada en 3 ciclos litúrgicos que llamamos ciclo A, B y C. Y cada uno de esos 3 ciclos, en los textos que se proclaman en el Evangelio Dominical, toman como base uno de los evangelios. El ciclo A, el Evangelio de San Mateo. El ciclo B, el Evangelio de San Marcos. Y el ciclo C, el Evangelio de San Lucas. En este año nosotros estamos en el ciclo A. Por eso, regularmente, aunque no todos los domingos, pero regularmente en el Evangelio Dominical escuchamos un texto tomado de San Mateo. Tercera pauta que quisiera invitarles a tener presente. Esta ruta bíblica de la Cuaresma en su ciclo A nos regala una serie de textos que nos ayudan a ponernos en camino hasta la gran celebración de la Pascua, el sábado santo en la noche en la solemne vigilia. Y los textos del itinerario, del caminito, de la ruta bíblica de la Cuaresma, nos ponen así, paso a paso, hasta llegar allí a la Cuaresma. El primer domingo, el próximo que está por llegar, tomamos el texto de Mateo 4, 1 a 11, conocido normalmente como de las tentaciones. El segundo domingo de Mateo tomamos el capítulo 17, los versículos 1 a 9, es conocido como el texto de la transfiguración del Señor. Podemos decir que esos 2 domingos hacen un juego, un contraste, un díptico entre la luz y las tinieblas. Ya lo iremos explicando en nuestro encuentro semanal a la hora de detenernos en cada uno de esos textos. Luego vienen 3 domingos, tercero, cuarto y quinto de la Cuaresma, que en este año toman 3 textos
sacados no del Evangelio de San Mateo, sino del Evangelio de San Juan. El tercer domingo, Juan capítulo 4, versículos 5 a 42, es el texto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El cuarto domingo, Juan capítulo 9, versículos 1 a 41, es el llamado texto del ciego de nacimiento. Y el quinto domingo, Juan capítulo 11, versículos 1 a 45, la resurrección de Lázaro. Estos tres textos tomados de Juan constituyen tres catequesis, tres itinerarios que podemos llamar bautismales. Son un caminito que nos llevan de las tinieblas espirituales a la luz de la vida, a la luz interior, a la luz espiritual. Y de esa manera nos dejan listos para llegar al pórtico de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, donde en la introducción a la liturgia del Domingo de Ramos escucharemos el texto de Mateo 21, 1 a 11, que nos recuerda la entrada solemne, la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. Y para que luego, dentro de la celebración de la Pasión del Señor en la misa, escuchemos el relato de la Pasión, según San Mateo, que corresponde a los capítulos 26 y 27 de dicho evangelio. Esta es la ruta bíblica que nos acompañará. Y por eso les proponemos un momento semanal de oración con los textos del evangelio al centro, pero antes ambientados por aquello que escucharemos en la primera lectura, en el Salmo, y en la segunda lectura, que son la conexión, la preparación para que sea bien entendido el evangelio. He aquí, querido Eduardo, esta descripción rápida. Vamos entonces a colocarnos en ambiente de oración, de reflexión, de alabanza, de acción de gracias, y para eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que venga sobre nosotros el soplo del Espíritu Santo que ahora invocamos. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de luz, de vida nueva. Ven Espíritu Santo a llenar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que la palabra divina que ahora vamos a encontrar habite totalmente en nuestro ser, para que la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro pensamiento, la puerta de nuestra vida se abra a este soplo divino, a este soplo de luz que es tu palabra. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. La primera lectura de este primer domingo de la Cuaresma está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, y luego capítulo 3, versículos 1 a 7. El texto dice así, lo proclamo. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida
y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que les ha dicho Dios que no coman del árbol de la mitad del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su esposo, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una nota rápida, sencilla, para entender este texto. Tiene dos partecitas. Los versículos 7 a 9 del capítulo 2 describen el proyecto original de Dios para la humanidad, el sueño de Dios de felicidad, de dicha, de bendición. Luego, los versículos 1 a 7 del capítulo 3 describen la manera contraria como el ser humano recibió el proyecto de Dios, opuesto al plano, al deseo, a la voluntad de Dios. Describen esos versículos 1 a 7 del capítulo 3, la segunda parte de esta primera lectura del domingo, la manera opuesta como el ser humano quiere realizar su vida, contraria a la vía, a la ruta que Dios le ha propuesto. Podríamos decir en una palabra: Dios ofrece al ser humano un plano de bendición, de vida serena, en paz, con toda la obra de la creación, con todos los demás seres humanos, y el ser humano, llevado de su egocentrismo, de su egolatría, de su deseo de autosuficiencia, cae en la trampa e inicia, digámoslo así, un caminito opuesto al plano de Dios, un caminito de autodestrucción, que nosotros en la enseñanza del Evangelio, en la enseñanza de la tradición católica, llamamos el pecado, el apartarse de Dios, el ir por un camino opuesto. Un momento de silencio, de reflexión meditativa antes de pasar al Salmo. La respuesta que escucharemos al Salmo 51, que será proclamado el primer domingo de la Cuaresma, dice:
Misericordia, Señor, hemos pecado. La puedes repetir ahí mientras yo voy proclamando cada una de las estrofas. Misericordia, Señor, hemos pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Salmo 51, que hará eco a la palabra de Dios del primer domingo de la Cuaresma, pertenece a los llamados salmos penitenciales, salmos de reconocimiento del pecado, de la fragilidad del ser humano. Y ha sido puesto justamente después de esta primera lectura tomada del libro del Génesis para hacer eco a ese reconocimiento que el ser humano necesita hacer de su egolatría, de su autodestrucción, de querer convertirse a sí mismo en Dios, de querer desplazar al verdadero Dios de la vida y pensar que la autosuficiencia humana se vuelve Dios. Ha sido puesto aquí para hacer eco justo porque nos ayuda a entender que nunca nos podemos olvidar de nuestra limitación, que mi Dios nos ha bendecido con cualidades, con valores, con muchas virtudes, con muchas capacidades, pero que cuando convertimos esas virtudes, esas cualidades en autosuficiencia humana, erramos, equivocamos el camino. Y por eso el autor del Salmo 51, con profunda humildad, reconoce la fragilidad, el pecado e implora el perdón divino. Un nuevo momento breve de reflexión, de meditación, para hacer eco a estas notas bellísimas del Salmo 51. La segunda lectura del primer domingo de la Cuaresma, ciclo A, está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. He aquí el texto. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a uno solo, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios se desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno.
la sentencia contra uno acabó en condena total. La gracia ante una multitud de pecados en indulto. Si por la culpa de aquel que era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una sola culpa resultó en la condena de todos, y un acto de gracia resultó en indulto y vida para todos. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura tomada del capítulo 5 de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol San Pablo, es un texto, podemos darnos cuenta, como texto literario, muy técnico, cuidadosamente elaborado. Desde el punto de vista espiritual, como soplo, como alimento para la vida interior del creyente, es un texto profundísimo. Es lindísimo, y permítanme estos superlativos. San Pablo hace una comparación, hace una analogía entre lo que él llama el primer Adán, el primer ser humano creado, y el nuevo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador, que al morir en la cruz nos da la vida nueva. Y en eso se conecta con aquello que tenemos en la primera lectura. Al hacer esa comparación, San Pablo hace notar que el primer Adán cayó en la trampa y desobedeció al plano de Dios. El segundo Adán, Jesucristo, no cayó en la trampa, no se dejó engañar, no se dejó seducir por la tentación, no cayó en el pecado y por eso, obedeciendo al plano de Dios, a la voluntad de Dios, se constituyó en el modelo, en el ejemplo acabado, perfecto de obediencia a Dios, y así, al morir en la cruz y resucitar glorioso, nos trae la vida nueva, la vida de la gracia. Tú y yo, queridos amigos, queridas amigas, estamos llamados a pedir siempre la luz de Dios que nos guíe, que nos acompañe, para que día a día luchemos a fin de permanecer siendo siempre amigos del nuevo Adán. Dejemos nuevamente un momento de silencio para la reflexión, para la meditación. El texto del Evangelio del primer domingo de la Cuaresma está tomado, como ya lo dije en la orientación inicial, de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 a 11. Les proclamo entonces el texto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito,
A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dice entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos fieles que están en este momento presentes, unidos a esta directa, a esta transmisión. Veo aquí, en lo que alcanzo a ver en la transmisión en YouTube, hay más de 200 personas conectadas. Mi Dios les bendiga siempre con su gracia, con el soplo de su Santo Espíritu. Muchas gracias por estar conectadas, orando con nosotros. Igualmente, muchas gracias y les envío de todo corazón mi bendición a todas las personas que verán este video en otro momento como preparación para la celebración dominical. El texto del Evangelio que acabo de proclamar tiene un texto paralelo igualmente en el Evangelio de San Lucas. En Lucas está en el capítulo 4, los versículos 1 a 13. E igualmente de una manera muy breve, apenas haciendo mención sin entrar en detalles, en San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. El texto comienza en los versículos 1 y 2 con una contextualización. Nos dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Allí es tentado durante 40 días por Satanás, por el diablo. Y luego, en los versículos 3 a 10, viene exactamente la descripción de las 3 tentaciones que recibirá Jesús de parte del diablo. La tentación del pan, la tentación de la fama, digamos así, de desafiar a Dios siendo llevado al templo, y la tentación de el tener, siendo llevado a la montaña para decirle, bueno, póstrate, te entregaré todo si me rindes culto, si me adoras, la tentación de tener todo. Y hay una conclusión en el versículo 11, cuando el diablo se aparta porque no logra su objetivo y el Señor Jesús es asistido por los ángeles. Muy bien. El desierto en la Biblia, recordémoslo, o digámoslo para quienes lo escuchan por primera vez, el desierto en la Biblia tiene diversas connotaciones, diversos sentidos. En este texto concretamente, el desierto, podemos decir, viene presentado como el escenario de la soledad, del cara a cara que confronta al personaje central, al Señor Jesús, entre su opción de vida por Dios, por la voluntad de Dios, por obedecerle, ojo al término que estoy diciendo, por obedecer a Dios o por dejarse llevar de las seducciones del mundo. Jesús está allí solo, ¿ok? Bueno, está delante a la opción. Ya veremos qué decide. Estamos entonces allí con Jesús solo. Está presente en un momento dado Satán. Satán es un término hebreo que a la letra significa, traducido a nuestro español, significa adversario, opuesto, enemigo. ¿Bien? Nosotros muchas veces lo utilizamos también con un término que traducimos, que tiene el mismo sentido, el diablo, el adversario de las cosas de Dios. Bueno, vamos a la segunda parte del texto, los versículos 3 a 10. 3 son entonces las tentaciones.
La primera dice que el tentador se acercó y le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de la completa satisfacción humana en torno a aquello que deleita, que produce satisfacción, que produce sensación de placer corpóreo. En el fondo, si lo pensamos con calmita y lo reflexionamos, la necesidad de pan, de alimento, de saciarse en una necesidad fundamental humana, no es mala como tal. El problema es cuando el ser humano coloca en primer lugar el apetito de saciar todo lo físico y se olvida que por encima del afán de saciar toda necesidad corpórea está el don de Dios, la palabra de Dios, que es superior a todo lo material. Y de hecho, la respuesta de Jesús, tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es siempre superior a cualquier apetito, a cualquier deseo de satisfacción humana. La palabra de Dios, si la dejamos nutrir nuestra vida, ella nos alimenta en aquella necesidad espiritual vital por excelencia, nutrirnos interiormente. La segunda tentación, amigas y amigos, nos dice que Satán lo llevó entonces a la ciudad santa, al templo, y le dijo, bueno, tírate de la parte más alta del alero, del pináculo, del templo, dicen otras traducciones, hacia abajo. Que como tú eres hijo de Dios, bueno, Dios se las arreglará para que no te pase nada. Y Jesús le dice, cuidado, Satán. Allá en Deuteronomio, exactamente, capítulo 6, versículo 16, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás es muy astuto. Le cita a Jesús también la palabra del Pentateuco, de la ley de Dios. Y Jesús se da pronto cuenta de eso y le devuelve de la misma manera, recordando qué es lo principal. No tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación es esa, de desafiar a Dios. Satanás le dice, tranquilo, desafía a Dios. Tú eres hijo de Dios, ¿cuál es el problema? Y Jesús le dice, no, a Dios no hay que desafiarlo. A Dios hay que amarlo, hay que escucharlo, hay que obedecerlo. En nuestra vida podemos caer en esa seducción, quizás sin darnos cuenta, de desafiar a Dios. Y hay tantas realidades en las que podemos desafiar a Dios. Cuidado, pidamos el soplo del Espíritu Santo para que estemos atentos y no lo desafiemos. Tercera tentación. El diablo, Satán, lleva a Jesús a una montaña alta. Recuerdo que en Mateo la montaña es el lugar especial de la manifestación de Dios, de la revelación de la voluntad, del plano de Dios. Y le dice, bueno, ya que tú eres hijo de Dios, póstrate y me adoras y yo te daré todo lo que ves desde esta montaña. Y Jesús de nuevo le dice, citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. Para Jesús está claro dónde está el centro, quién es el dueño de todo, quién es quien gobierna el mundo, quién es el que ha creado, el Padre misericordioso. Nunca lo pierde de vista. Es muy fácil que nosotros nos olvidemos que el centro de todo es Dios y que solo a Él estamos llamados a darle culto. Es muy fácil que nosotros terminemos dándole culto al alimento, al vestido, a la fama, al reconocimiento, a los honores y a los títulos humanos.
Jesús, y aquí hay una conexión profunda entre el mensaje de la primera lectura y el mensaje de la segunda lectura. Jesús, a diferencia de la desobediencia del primer ser humano, obedece a Dios y rechaza la tentación de Satanás. A diferencia del primer Adán, como dice en la segunda lectura, se atiene siempre a la voluntad del Padre Celestial. Y por eso, al morir en la cruz y resucitar glorioso, nos puede regalar la dádiva, la gracia, la bendición, el don más especial, que es el de la vida eterna, el de la salvación eterna. Por eso, por esa obediencia reverencial de Jesús, hoy podemos una vez más mirar hacia Dios y esperar siempre la vida eterna, porque Él obedeció hasta las últimas consecuencias el querer de Dios. Un momento de meditación, de silencio, y vamos a un espacio breve de preguntas o de comentarios que podamos compartir. Bueno, querido Eduardo, no sé si ves ahí en el chat algún planteamiento, alguna pregunta que podamos brevemente comentar. Padre Juan Elías, hemos tenido este primer acercamiento, esta primera estación de la ruta bíblica de la Cuaresma. Muchas gracias, Padre, por esta iniciativa, estas guías que nos ha dado. Y no hay ninguna pregunta puntual, realmente no más, Padre. Aprovechemos esta parte final de este primer encuentro para motivar a que todos tengamos esta cita los jueves en horas de la mañana o tan pronto te sea posible que veas el video de este encuentro que, como decía el Padre, no es una clase, es un momento de oración, un momento de acercamiento a la palabra de Dios para que se vaya preparando nuestro corazón y que al domingo, cuando asistamos a la Eucaristía, pues sea mucho más nutritivo para la vida de todos este acercamiento a la palabra. Muchas gracias, Padre. Si a usted le parece, Padre, alguna invitación, un reto, alguna tarea, alguna motivación de aquí al siguiente encuentro que tengamos, pues creo que sería el momento. Muy bien, Eduardo. Entonces, antes de hacerles una invitación de una pequeña acción de vida, de aplicación de la palabra, quisiera cerrar esta reflexión proponiéndoles un texto, una parte de la reflexión que el Papa Benedicto XVI, en su reflexión para el primer domingo de la Cuaresma del año 2011, nos regaló. Decía maravillosamente en aquel momento Benedicto XVI: el primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones que da inicio a la misión de Jesús es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida. Es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con él, una lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso, en donde el diablo actúa y no se cansa. A la luz de esta palabra, quisiera decirles, queridos seguidores del Instituto de Biblia.com y todas las personas que se encuentren con este video en algún momento, efectivamente es así.
El primer domingo de la Cuaresma nos invita a darnos cuenta que somos seres humanos y que vivimos una batalla espiritual que venceremos, de la cual saldremos victoriosos con la fuerza de la palabra de Dios, con la luz del Espíritu Santo, agarrados, tomados de la mano de Dios. Por eso, 2 tareitas. 1, lean por favor muchas veces el texto del Evangelio de este primer domingo, en silencio. Tomen 5 minuticos, hoy, mañana, pasado mañana, de aquí al próximo jueves, para meditarlo, para reflexionar de nuevo. Y en segundo lugar, en forma de pregunta, dejo una tarea. De estas 3 tentaciones que Jesús vivió, ¿cuál es aquella que experimento más fuerte en este momento de mi vida y qué necesito hacer para derrotar esa tentación? De las 3 tentaciones que Jesús vive, en este momento de mi vida, ¿cuál es más fuerte sobre mi historia? ¿Y qué necesito hacer para derrotarla? Eduardo, te propongo que le cantemos a la Virgen María para cerrar este momento de oración, que le pidamos a ella que nos ayude, que nos dé, como decimos por aquí en el centro de Colombia, que nos dé una manito para que esta ruta bíblica de la Cuaresma la vivamos junto a ella, caminando hacia su amado Hijo Jesús. Hagamos este canto que habla también de un recorrido, como este recorrido en el que estamos por la ruta bíblica, y que dice: mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Con seguridad que ella también está acompañándonos en esta ruta bíblica. Gracias por participar. Cuéntale a otras personas, reenvíale este video o esta invitación. También deja aquí tus preguntas sobre el tema de hoy, porque nosotros las revisaremos y pues veremos cómo, de qué forma se le da respuesta. Vamos con el canto. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Padre Juan, su bendición por favor como sacerdote, y nos vemos en el próximo encuentro. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.